Muy buenos días, compañeras y compañeros, medios de comunicación. Gracias por acompañarnos. En cumplimiento a lo dispuesto en la base quinta del Acuerdo Legislativo 324 de esta legislatura, damos inicio formal a esta reunión de trabajo en el desarrollo de entrevistas de aspirantes para ocupar la titularidad del órgano interno de control del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco. Agradecemos la asistencia de todos los participantes, así como la presencia de Mónica Lisset Ruiz Preciado, Arturo Ríos Bojorquez, integrantes del Comité de Participación Social. Muchas gracias por acompañarnos. El órgano interno de control del Tribunal de Justicia Administrativa goza de autonomía técnica y de gestión y es encargado de prevenir, corregir, investigar y substanciar las faltas administrativas en que incurran los servidores públicos. También es competente para resolver las faltas administrativas no graves y para revisar el ingreso, egreso, manejo, custodia y aplicación de recursos públicos de dicho tribunal. Para la elección de la persona que será su titular, se requiere la votación de las 2/3 partes de los diputados que integran esta legislatura. Por tanto, la importancia de conocer de primera mano la preparación, la visión y la ética de cada participante. La finalidad de estas entrevistas recae en valorar objetivamente los conocimientos de los participantes en fiscalización, control interno, auditoría y responsabilidades administrativas, así como su compromiso por una verdadera rendición de cuentas y el combate a la corrupción. Le solicitamos mantener el respeto, la brevedad y el enfoque en las capacidades técnicas, éticas y profesionales de los participantes, para lo cual preguntarle a los presentes si quieren hacer uso de la voz previo a llamar al primer participante. ¿No? Siendo así, comencemos con el primero de los aspirantes. Muchas gracias. Buenos días, bienvenido. Gracias. Comenzamos haciéndoles saber la dinámica de la entrevista. Número 1, cada aspirante contará con 5 minutos para exponer su trayectoria, propuestas y visión respecto al cargo. Número 2, a continuación, las y los integrantes de la comisión o diputados participantes podrán formular preguntas hasta por 2 minutos, a las que el aspirante deberá responder de forma directa y concreta. Número 3, posteriormente, la persona representante del Comité de Participación Social formulará preguntas hasta por 2 minutos, a las que el aspirante responderá, para lo cual preguntarle si tiene alguna duda. Ninguna, diputado. Siendo así, damos la bienvenida al ciudadano Fernando García Escalera. Es correcto. Quien agradecemos su interés por participar en este proceso. Le recordamos que contará con 5 minutos para su exposición inicial. Puede comenzar. Imaginen ustedes aquí presentes por 1 minuto que cuando terminen las convocatorias de estos importantes cargos, las personas allá afuera, las notas periodísticas, las redes sociales hablaran de que los procesos se llevaron a cabo con toda transparencia y logrando el objetivo que se tiene de que se elijan a los mejores perfiles. Imaginen que también digan que se refrescaron los órganos internos de control, que no están repitiendo las mismas personas, que en realidad hubo un proceso adecuado y que no fue una simulación. También imagínense que logran identificar
el reto que se viene ahora con los órganos internos de control, con respecto a las reformas y la necesidad de que no solo se hable de órganos internos de control por las responsabilidades, sino también por la transparencia. Pues bien, esa oportunidad de que se den esos comentarios en la opinión pública, en las personas, en los ciudadanos, puede ser que esta soberanía cumpla con esa oportunidad y logre que se considere así, lograr esos comentarios al considerar a su servidor como la persona idónea. ¿Por qué lo menciono? Pues porque, como lo decía, este órgano interno de control es evidente que representa un reto para cualquiera de los que estamos en el tema del combate o control de la corrupción. Representa un reto especial el tribunal porque obviamente en caso de necesitar hacer algún procedimiento estarás ante personas que deben de conocer precisamente las faltas graves y cómo desahogar o ser expertos incluso en esa materia porque son quienes conocen en los casos de mayor gravedad. Seguramente estas personas conocen esos procedimientos y en el caso de el tribunal que nos estamos refiriendo, además no ha logrado sacudirse de la reputación que se le vino generando durante muchos años. Una reputación que no es más que de corrupción e impunidad. Las personas se siguen preguntando, ¿y quién vigila el actuar de quienes actúan en el Tribunal de Justicia Administrativa? Entiendo, ustedes podrán decir, eso no es tan sencillo de cambiar, y no lo es. Precisamente eso es lo que representa un reto y una oportunidad. Por eso estoy aquí. Porque estoy convencido de que puedo aportar a que esa reputación cambie, a que las personas en este estado, que es grande y que además es muy importante, se puedan convencer de que no solo no habrá impunidad en los procedimientos que se lleven a cabo en el órgano interno de control, sino que además avanzaremos a que además de la integración adecuada del procedimiento de responsabilidad, se logre la recuperación del daño que la corrupción le causa al erario. Porque los órganos internos de control últimamente nos hemos quedado en solo la primera parte, llevar a cabo procedimientos, pero han sido muy pocos los que han logrado recuperar algo de lo que le daña al erario. Entiendo perfectamente que no solo se trata de escucharme como aspirante, sino que yo señalé el por qué y cómo se va a lograr. Y en mi caso, la propuesta no es de palabras. Tengo la experiencia, lo he logrado en otros órganos internos de control en los que he estado, en los que se ha logrado que el 100% de las personas en el contexto en el que nos encontrábamos presenten su declaración patrimonial. Y yo lo he comentado en otras convocatorias, el contexto era con personas que jamás habían tocado una computadora. Jardineros, sin sonar despectivo, jardineros, personas que difícilmente tenían el perfil para poder cumplir con esa obligación en el primer año en que fue para todos y lo logramos. Además, como lo he dicho, esa experiencia también tiene que ver con que recuperamos erario por daños que se habían cometido y que se descubrieron en los procedimientos de responsabilidad. No solo es señalar y hacer el procedimiento, también se trata de recuperar lo que se le daña al erario. ¿Por qué elegirme? Pues porque mi experiencia no solo es en discursos, en pláticas, en estos procedimientos. También he logrado en la calle combatir la corrupción, en los procedimientos de responsabilidad, y conozco ambos lados en el caso del tribunal, tanto como litigante como parte del servicio público. Entiendo el contexto en el que se encuentran, en el que el tiempo es muy importante, pero sí quería dejar en claro que no es la primera vez que estoy en un procedimiento de este tipo. Ojalá, y eso que comenté al principio,
de que logren como legislatura que esto no se vea como una simulación y que por el contrario se logre que la ciudadanía señale que se logró a los mejores perfiles, es una oportunidad y un reto también para ustedes. Soy Fernando García Escalera, orgulloso servidor público de carrera, con 25 años como tal, orgullosamente abogado y maestrante en juicios orales y en derecho corporativo, y pues estoy a sus órdenes. Muchas gracias. Muchas gracias. Antes que nada, dar la bienvenida a nuestra compañera, la diputada Alejandra Yadains, también a nuestra amiga de Tonantzin. Bienvenidos, bienvenidas. Abrimos ahora el espacio para intervenciones. Preguntarte: la Ley de Responsabilidades Políticas y Administrativas del Estado de Jalisco establece en su artículo 51, párrafo 2, que para el desempeño de sus funciones los órganos internos de control gozará de autonomía técnica y de gestión de los recursos que les sean asignados. ¿Cuáles son los recursos que usted considera indispensables para cumplir con su función de consolidar el buen funcionamiento del control interno en el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco? ¿Y qué acciones y políticas de austeridad en el manejo de recursos públicos promovería en el Tribunal de Justicia Administrativa en el Estado de Jalisco? Bien, gracias. La ley efectivamente señala esa obligación para quienes llevamos a cabo la operación del órgano interno de control. Alguien aquí presente hizo un diagnóstico sobre el Tribunal de Justicia Administrativa muy reciente, del mes de octubre. Y ahí se señala pues cuáles son esas situaciones que pudieran ser en una parte de los recursos. Afortunadamente, dentro de los órganos constitucionalmente autónomos, el tribunal está entre los mejor evaluados. Yo empezaría con cualquier órgano interno de control con que estuviera completa la planilla tal y como el CPS lo recomendó ya hace algunos años, desde el 2018, si mal no recuerdo, que estuvieran todas las partes integradas. En el caso del Tribunal de Justicia Administrativa lo están. Sin embargo, hoy ya es mucho más importante por la propia reforma que existirá, que también exista la parte de la transparencia integrada al órgano interno de control. Veremos si eso se encuentra listo y en general, en mi actuar y sabiendo el servicio público cómo se encuentra desde hace 25 años, hay que adecuarnos a lo que hay. Difícilmente ustedes ahorita con el presupuesto por aprobar van a poder entregar todo lo que pida este órgano constitucionalmente autónomo o cualquier otro. Entonces hay que adecuarnos con lo que hay. Y en la segunda parte, si mal no recuerdo, la pregunta era... ¿Qué acción y políticas de austeridad en el manejo claro, de recursos públicos promovería en el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco? Claro. En el caso del tribunal, obviamente, la austeridad tendría que venir del manejo diario que se da a los expedientes. Hay mucho y además en la parte judicial o jurisdiccional tenemos un problema grave actualmente, y entonces el manejo del día a día con el recurso, papel, tóner, todo esto, y obviamente en las compras gubernamentales que se den ahí, pues es en donde empieza esta política de austeridad. Hay que comprar bien, hay que comprar con la ventaja de ser órgano público y hay que aplicarlos adecuadamente. Es cumplimiento de ley, básicamente. Muchas gracias. Cedo el uso de la voz a Arturo Ríos Bojor, que es del Comité de Participación Social. Muchas gracias, diputado. Buenos días a todas y a todos. Buenos días, Fernando. Felicidades por participar en este proceso. Como sabes, el Comité de Participación Social, en su evaluación, tiene 4 elementos que considera. El segundo de estos elementos que considera para hacer la evaluación de perfiles es la experiencia relacionada con el ejercicio del cargo y disposición de habilidades directivas.
Este elemento cuenta con 4 componentes, 2 de ellos tienen que ver con el tema de habilidades directivas. Y en esa lógica es que te quiero compartir un antecedente rápido para hacer la pregunta respectiva a esta parte, ¿sí? Tú sabes, por tu experiencia en órganos internos de control, que el ejercicio de cargo del titular de un órgano interno de control requiere, entre otras cosas, una experiencia específica en habilidades directivas, es decir, manejo de equipos, de grupos de trabajo, coordinación, para cumplir algunas cosas fundamentales que están previstas, lo sabes, en la Ley General de Responsabilidades Administrativas, no solo la parte de responsabilidades administrativas, sino también la parte de instrumentos y mecanismos de prevención, por ejemplo, la parte de declaraciones. Otro elemento, otras acciones que debe cumplir el órgano interno de control están previstas en la Ley de Responsabilidades Políticas y Administrativas, que da un catálogo de aproximadamente 13 facultades para la persona titular del órgano interno de control, y todas requieren hasta cierto grado de un manejo de habilidades directivas específicas. Y en ese sentido, y con este antecedente que te comparto de cómo evaluaríamos en el Comité de Participación Social, me gustaría preguntarte o que me contestaras lo siguiente, si no tienes inconveniente. Si puedes describir una situación en la que hayas tenido que liderar un equipo para alcanzar objetivos estratégicos, y cuál fue tu papel, es decir, qué acciones implementaste para coordinar al equipo en este tipo de acciones. Muy bien. Gracias. Gracias, estimado Arturo. Muy pertinente la pregunta, y además trataré de ser lo más breve posible porque ya lo esbocé un poquito en mi respuesta, en mi presentación inicial. En el contexto en el que yo estuve de titular en el órgano interno de control de una dependencia encargada de asistencia social, en un contexto en el que, curiosamente, el ambiente laboral era terrible. Hay incluso todavía una pugna entre la administración y el sindicato que está en ese lugar. Es bastante notorio, es un hecho notorio que se encuentran o han estado en pugnas recientemente. Y coincidió con lo que yo comentaba de la creación de un nuevo equipo, lograr integrar ese equipo, cambiarle la dinámica de lo que se estaba viviendo afuera, y además existía el reto de las declaraciones patrimoniales en general, obligatorias para todo mundo. Y obviamente esta dependencia tenía un montón de personas, como lo señalé, que, insisto, jamás habían tenido contacto con las declaraciones patrimoniales. ¿Qué hicimos? Primero, consolidar nuestro equipo, tratando como personas a nuestros compañeros. Hay un ambiente bastante complejo en esta dependencia. Hay que darle el lugar que le corresponde a cada quien. Obviamente las mujeres tienen un apartado especial dentro de este trato, y después en estas habilidades no solo quedarte con el órgano interno de control. Obviamente tuvimos que ir tejiendo las redes para que convencer a las demás áreas de que mi equipo era lo suficientemente capaz para que esta situación que existía de confrontación no se diera, y además pedirle a las áreas que participaran en esta oportunidad que teníamos de ayudar a otros compañeros que, si no les ayudábamos, no iban a presentar su declaración patrimonial. ¿Y qué iba a pasar? Pues les íbamos a tener que abrir un procedimiento. Lo logramos, sí, tejiendo esta colaboración con las demás áreas, con el propio equipo, en el sentido de habilitamos un centro para que estuvieran las computadoras y las personas capacitadas para que fuera pasado cada uno de estos trabajadores, supieran de qué se trata, qué se iba a hacer, y aportaran los datos para poderles ayudar en la declaración patrimonial. Obviamente esto necesita de un liderazgo. Si no lo haces tú o no lo haces bien, con 1000 y tantas personas de trabajadores nunca lo íbamos a lograr. Lo logramos precisamente con los aspectos que tú señalas, no solo de facultades y atribuciones del titular del órgano interno de control, sino con cuestiones de equipo y liderazgo. Gracias.
Muchas gracias. Damos por terminada su participación, agradeciéndole su presentación y la oportunidad de conocer su proyecto para esta convocatoria. A nombre de la Comisión de Vigilancia, muchas gracias. Podrá consultar los acuerdos y determinaciones en el sitio de internet oficial de este Congreso y le deseamos el mejor de los éxitos. Muchas gracias. Muchas gracias. O se iba a preguntar. Buenos días. Buenos días. Buenos días a todos. Este se lo doy a alguien. No, ahí déjelo. No. Guárdate. Guárdate. Todavía soy cliente. Buenos días, bienvenido. Comenzamos haciéndoles saber la dinámica de la entrevista. Número 1, cada aspirante contará con 5 minutos para exponer su trayectoria, propuestas y visión respecto al cargo. Número 2, a continuación, las y los integrantes de la comisión o diputados participantes podrán formular preguntas hasta por 2 minutos, a las que el aspirante deberá responder de forma directa y concreta. Número 3, posteriormente, la persona representante del Comité de Participación Social formulará preguntas hasta por 2 minutos a las que el aspirante responderá. Para lo cual, preguntarle si tiene alguna duda. Ninguna. Siendo así, damos la bienvenida al ciudadano José Alberto Zaragoza Ruiz, quien agradecemos su interés por participar en este proceso. Le recordamos que contará con hasta 5 minutos para exposición inicial. Puede comenzar. Gracias. Buenos días, presidente. Buenos días a todos los presentes, el Comité de Participación Social, a todos buenos días. Bien, pues bueno, nuevamente nos encontramos aquí. Ya había hecho alguna exposición en este mismo año, pero cumplimos con los requisitos de la convocatoria y entonces me gustaría hacer una exposición breve de mi experiencia dentro del control interno que tengo. Tengo más de una década estando dentro de los órganos, más bien del control interno. Iniciamos en el 2013 en la Contraloría del municipio de Guadalajara, en donde nos tocó ese cambio de los procedimientos de responsabilidades administrativas para los servidores públicos y cuando se inicia con los órganos internos de control con las reformas que existieron desde a nivel nacional hasta nuestro estado. Nos tocó también estar dentro de la Dirección General Jurídica dentro del propio ayuntamiento en otra gestión y es cuando existió ese cambio y donde nos tocó estar dentro de los perfiles de las nuevas, cómo se iban a diferenciar esas autoridades investigadoras, la sustanciadora, la resolutora, que estuvimos en las mesas de análisis para ver esos perfiles y cómo iba a funcionar los órganos internos nuevos en realidad de control. Luego posteriormente me encontré, sí, ahí está, ok. Gracias. Posteriormente estuve en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social aquí en el estado de Jalisco, en el Servicio Nacional de Empleo. Ahí estuvimos en nuestros órganos de control, precisamente en las Contralorías Sociales, en la supervisión a los programas. En la supervisión a los programas que se hacen para el Servicio Nacional de Empleo, en hacer las contralorías sociales, pues para que no se fuera ese recurso directamente a personas que ni siquiera lo requerían. Armamos esas contralorías sociales para que hicieran sus informes al final, que vieran que efectivamente ese recurso, ya sea como herramienta o el recurso económico que se les diera, fuera para ese fin de los proyectos que presentaban cada uno de estas personas que participaban en ese servicio. Eso fue dentro de la Secretaría del Trabajo en el 2019 y luego en el 2023 estoy como titular en la Coordinación de Asuntos Jurídicos en la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción. También me tocó estar ahí representando obviamente la Secretaría en materias legal. Coadyuvamos con el Comité Coordinador, coadyuvamos con la Comisión Ejecutiva, estuvimos integrados en el Comité de Ética, en la Unidad de Igualdad de Género. Estuve también dentro del Comité de Control Interno al Desempeño Institucional, que es el COCODI. Estuve también como secretario en la Unidad de Prevención y Gobernanza para las Paces, en el Comité de Transparencia y como órgano de control disciplinario también estuve yo como el titular, siendo yo el director jurídico de la Secretaría.
Luego entonces pasó también una forma de que estuve dentro de los comités de adquisiciones de manera pro bono en la Cámara de Comercio. Estuvimos nosotros representando con las comisiones y representaciones. Estuvimos también representando, nosotros haciendo la labor pro bono para representar a la Cámara de Comercio en los comités de adquisiciones. Estuvimos ahí. Entonces, pues bueno, esta es a grosso modo la trayectoria que tengo dentro de los órganos internos de control. Actualmente estoy en la Contraloría Ciudadana, estoy como titular de la unidad de control estratégico que se viene desarrollando las estrategias anticorrupción para el Comité Municipal Anticorrupción en la ciudad de Guadalajara. Entonces, esa sería en sí la trayectoria que traigo dentro de los controles internos. En sí, pues todo lo demás es muy técnico, lo dice la ley, la separación, las funciones, las atribuciones de la ley general, de la ley local. Eso es lo que tenemos dentro de esto. En mi proyecto y en mi diagnóstico que hice para esta ocasión, si hablamos de corrupción, tuve en el 2002 en mi tesis de la maestría en gestión pública que realicé, ahí hice mi tesis de investigación que estaba integrada dentro de CONACYT, del padrón de CONACYT, sobre un buró de funcionarios públicos corruptos de primer nivel, estatales y municipales. Esa está inclusive en el repositorio digital de la Universidad de Guadalajara en el 2004, que ahora se puede convertir, o podemos hablar que ese proyecto creció y ese proyecto es ahora lo que tenemos obviamente más ya concentrado en la plataforma nacional anticorrupción, a la plataforma digital anticorrupción, que pudiese ser el S3, el sistema S3, donde se ponen ya los funcionarios que tienen esas sanciones finales y que obviamente se ventilan, ¿no? Para eso es como el buró que yo pensaba en el 2002, hace 23 años, pues ahí está ya ya está plasmado, y se puede consultar inclusive. Eso fue en relación de manejos y equipos. Bueno, pues yo he estado, aparte de esta más década que he tenido dentro de los controles internos, también estuve hablando de manejos de equipos de trabajo, estuve como secretario también distrital en el Consejo Electoral del Estado de Jalisco, en aquel entonces Consejo Electoral. Estuve secretario manteniendo 19 comisiones distritales en el 19 distrito con cabecera en Ciudad Guzmán, y en el 2000 estuve, en 2000, ¿qué fue 2000? Hace 2 periodos, estuve como secretario en la Comisión Municipal de Zapopan también. Entonces, manteniendo ese grupo de equipos de trabajo en el cual estuvimos y pues dimos buenos resultados, y que hasta la fecha, pues bueno, estamos totalmente, podemos decir, limpios, sin ningún tema en específico de alguna falta como servidor público. Bien, bueno, la problemática detectada que yo analicé ahora en el Tribunal de Justicia Administrativa fue la detección, una tendiente creciente detección de posibles responsabilidades administrativas, principalmente en la dilación procesal presentada, es lo que más se ventila. 109 investigaciones, o sea, fue creciendo de 20 a 109, entonces algo está ocurriendo, o están ocurriendo las cosas. Está el foco centrado para hacer las denuncias pertinentes, las investigaciones, las quejas, para pasarlos a un proceso de responsabilidad. O 2, algo está fallando, ¿no? Hablamos de la capacitación, de la profesionalización de los servidores públicos, pero bueno, es algo que una cosa se puede valorar, porque a lo mejor los ciudadanos, inclusive los servidores públicos, están animando a hacer esa denuncia, pues está correcto. Y si fuese la cosa contraria, entonces pues sí es un foco que tenemos que atender próximamente. Mi proyecto se va a basar en este caso. Recordemos la política estatal anticorrupción, que es la que en este caso me gustaría plasmarla dentro de mi proyecto de trabajo a través del programa institucional anticorrupción, que ahí nos viene diciendo el paso a paso, las actividades, las líneas de acción, las estrategias que podemos hacer
para fortalecer la integridad y la rendición de cuentas en el control interno. Esa sería la propuesta mi propuesta para empezar a tratar de hacer esa cultura basada en la ética hacia los servidores públicos, como lo dice la política estatal. Y al hablar de la política estatal, pues obviamente tendríamos un vínculo directo con la Secretaría de Anticorrupción en el Estado, con el propio CPS, también como ciudadanos, porque también ayudan mucho en la difusión de qué hace un órgano interno de control, de cómo se desarrollan y dónde pueden denunciar. También, obviamente, rápidamente, porque ya tengo el tiempo, el micrositio que tiene el tribunal, obviamente hay que actualizarlo, obviamente hay que agregar más información ahora en transparencia para que sea una verdadera rendición de cuentas. Pues demás lo ven en mi plan: la vigilancia, la prevención, el control, fortalecer la prevención, el combate, pero principalmente el llamado PIA, el Programa Institucional Anticorrupción, que se acaba de realizar. Entonces ahora nos tocaría esa implementación. Después de la implementación, pues vendrá la evaluación con los indicadores pertinentes. Ahorita seguimos en la etapa de la implementación a nivel estatal. Entonces, si nos vamos a este órgano autónomo, pues sería directa la implementación, y esa sería parte de mi propuesta de trabajo. Muchas gracias. Muchas gracias. Abrimos ahora el espacio para la intervención. Le cedemos el uso de la voz a mi compañera, la diputada Alejandra Yairán Valenzuela. Muchas gracias, presidente. Bueno, quisiera preguntarle cuáles serían las primeras acciones que llevaría usted a cabo al asumir la titularidad del órgano interno de control del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco. Gracias por la pregunta. Las primeras acciones, pues obviamente, es crear un diagnóstico. Yo tengo ahorita actualmente un diagnóstico con lo que existe en la página, en el micrositio de transparencia. Tenemos los 4 informes que han hecho los órganos internos de control. Entonces, no sé por qué no existen los otros informes del primer titular, pero a lo que tenemos es ese diagnóstico que estoy presentando en mi plan de trabajo. Y posteriormente, entonces, ya entrando en funciones, obviamente vamos a hacer un diagnóstico que también lo plasmo en el plan de trabajo a 3 meses, hacer ese diagnóstico. Pero principalmente sería en prevención, en detectar, no llegar inmediatamente a hacer estos procedimientos, sino precisamente es en la cultura anticorrupción, en la ética y en la prevención. En eso sería lo primero que yo haría, obviamente el diagnóstico, y obviamente iniciaríamos inmediatamente a crear esa cultura con los 4 ejes de la política estatal anticorrupción. Gracias. Muchas gracias. Cedo el uso de la voz a Mónica Lisset Ruiz, del Comité de Participación Social. Muchas gracias, presidente. Gracias, presidente. Mi pregunta va encaminada a la experiencia profesional que nos ha compartido el día de hoy, y sobre todo encaminada a esta parte crucial que como titulares muchas veces enfrentamos o llegamos a enfrentar en cuanto a gestión de equipos, el manejo de personas, ¿no? Como titular de un órgano interno de control, pues sin duda tendrá esta facultad de organizarse con las personas que integren su equipo. En ese sentido, nos gustaría que nos pudiera narrar cómo ha logrado integrar la gestión de equipos con la toma de decisiones estratégicas en su experiencia profesional, la que usted guste compartirnos, y sobre todo qué métodos ha utilizado para garantizar el cumplimiento de los fines institucionales donde ha aplicado estas características. Sí, gracias por la pregunta. Claro, puede ser la experiencia propia dentro de la Secretaría Ejecutiva.
también me tocó un cambio, y yo trabajé con las personas que estuvieron ahí presentes, unas excelentes abogadas, 2 abogadas y una aparte en cuestiones administrativas. Y lejos de encontrar ese recelo y todo para hacer un nuevo trabajo, un nuevo equipo, a veces uno ocupa su propio equipo para trabajar. Mas, sin embargo, no quisimos cambiar equipos, y lo que se hizo es trabajar con ellos, con respeto, con ética y con integridad. Esos son los 3 factores que se hizo, y hasta el momento se puede decir que hicimos un excelente equipo. También trabajamos en la toma de decisiones, como bien lo mencionas. Estoy acostumbrado a los órganos colegiados a trabajar colegiadamente. A veces uno no puede ser un todólogo en todas las cosas, sino que también ocupa saber uno el saber de cada una de las personas, la expertise de cada uno de los integrantes que tenemos en nosotros al frente, y que a veces no lo visualizamos. Entonces, en esa ocasión se puede decir, y en distintas ocasiones que me ha pasado en mi vida profesional, es el trabajo colegiado. También fui presidente fundador del Colegio de Abogados por la Innovación Jurídica aquí en el estado de Jalisco, y también dentro de las comisiones estuvimos trabajando, como les comento, no es que seamos todólogos, sino que hay que hacer esa igualdad, esa equidad. Pero para que crean en ti, para que crean en uno, pues principalmente hay que tener la ética, esa probidad que tienes, si no, pues la gente no, obviamente, ni va a confiar, ni va a seguir, y no estuvieran dentro de ese equipo. Entonces, pues la verdad, donde he estado, siempre me han tocado servidores públicos, la verdad que valen la pena. Siempre procurando yo en la profesionalización, en la capacitación, en la certificación, siempre como que es la bandera, ¿no? O sea, no se queden ahí, sino que hay que saber un poquito más. Hay que prepararnos un poquito más en lo académico, en lo profesional, y con las experiencias que se marcaban. Siempre hacíamos una mesa redonda cuando existía inclusive un trabajo fuerte, un trabajo rápido que teníamos que sacar dentro de la Secretaría, dentro del comité coordinador. Entonces, de esa manera lo desarrollábamos y sacábamos adelante ese trabajo. No era un equipo gigante, era un equipo muy pequeño, lo conocen, y la verdad, mi respeto es al profesionalismo que me ha tocado. A lo mejor me ha tocado suerte, pero yo creo que ella no es parte de la suerte, sino que es la dirección, el liderazgo que tiene uno para llevar a cabo este grupo de trabajos y la toma de decisiones. Gracias. Nada. Muchas gracias. Damos por terminada su participación, agradeciéndole su presentación y la oportunidad de conocer su proyecto para esta convocatoria. A nombre de la Comisión de Vigilancia, muchas gracias. Para consultar los acuerdos y determinaciones en el sitio de internet oficial de este Congreso, y le deseamos el mejor de los éxitos. Muchas gracias. Gracias, con permiso. Gracias. Éxito, gracias. ¿Anda en México allá? ¿Hasta aquí? ¿Anda aquí en el terreno? ¿Quieres hacer la pregunta también? Ver las preguntas ahí. Gracias. Buenos días. Buenos días. Comenzamos haciéndoles saber la dinámica de la entrevista. Número 1, cada aspirante contará con 5 minutos para exponer su trayectoria, propuestas y visión respecto al cargo. Número 2, a continuación, las y los integrantes de la comisión o diputados participantes podrán formular preguntas hasta por 2 minutos, a las que el aspirante deberá responder de forma directa y concreta. Número 3, posteriormente, la persona representante del Comité de Participación Social formulará preguntas hasta por 2 minutos, a las que el aspirante responderá, para lo cual preguntarle si tiene alguna duda. No. Siendo así, damos la bienvenida al ciudadano Bulmaro López González, quien agradecemos su interés por participar en este proceso. Le recomendamos que contará hasta con 5 minutos para su exposición inicial. Puede comenzar. Gracias.
Bueno, pues buenos días a diputadas, diputados, miembros del Comité de Participación Social y a todas las personas que se encuentran en este salón. Me presento, soy Bulmaro López González, tengo 46 años de edad, soy padre de 2 niñas y un niño, Sofía, Paulina y Bulmaro, y esposo de Imelda Reyes. Tengo 13 años de casado y uno de mis pasatiempos preferidos es jugar tenis con mi familia. Tengo casi 20 años de experiencia en temas de auditoría interna, fiscalización y control interno. Soy miembro del Instituto Mexicano de Auditores Internos desde el 2006, en donde me he capacitado en diferentes temas como son las normas internacionales para el ejercicio profesional de auditoría interna, el modelo de control interno COSO, que es una adaptación de la que tenemos aquí en el estado de Jalisco, el modelo de marco integrado de control interno para la administración pública del estado de Jalisco. Asimismo, dentro del instituto me he capacitado en temas de la administración de riesgos, fraude y auditoría gubernamental. Soy egresado de la Universidad de Valle de Atemajac, titulado en el 2002. Mi carrera profesional la empecé en Tequila Herradura como jefe de departamento. Después me integré al gobierno del estado de la Secretaría de Finanzas dentro de la Dirección de Auditoría Interna como auditor. Posteriormente trabajé en la Contraloría del municipio de Tlajomulco y en la Contraloría de Zapopan como jefe de departamento. Asimismo, abrí un despacho de auditoría y consultorías. Mi último trabajo fue en la Unidad de Evaluación y Control de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación y actualmente laboro en la Auditoría Superior del Estado de Jalisco. Sobre mi capacitación y profesionalización, actualmente me encuentro maestrando la maestría en Finanzas y Auditoría Gubernamental en el Instituto de Administración Pública del Estado de Jalisco. Realicé el seminario de la certificación en Auditoría Gubernamental por el Instituto Mexicano de Auditores y el curso de autoevaluación del control por el mismo instituto. Cuento además con un diplomado en Contabilidad Gubernamental por la Asociación Nacional de Organismos de Fiscalización Superior y Control Gubernamental, ASOFIS. Dentro de mis logros profesionales están el de gestionar junto con mi director de análisis de la fiscalización superior, el maestro Ricardo Palma, la modificación de la matriz de datos básicos que emite la Auditoría Superior de la Federación para la segunda entrega de la cuenta pública 2018. Ahí se emitió con los cambios que propusimos. Ahora, ¿por qué me interesa ser el Contralor del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco? Porque creo que tengo la experiencia, aptitud, actitud y capacidad técnica y profesionalización para desarrollarme como tal, ya que cuento, como lo dije anteriormente, con casi 20 años en el tema de auditoría, fiscalización, fraude y control interno. Asimismo, en darles la certeza a ustedes, como diputados, de que en el órgano interno de control del Tribunal de Justicia Administrativa, los procesos y procedimientos serán llevados con un alto grado de control de la manera más eficiente y económica, y que estos tendrán los más altos estándares de calidad apegados a las normas vigentes y aplicables. Sobre mi plan de trabajo, primeramente será necesario realizar un análisis FODA a los procesos y procedimientos y sistemas que se tengan para saber en dónde estamos parados, cómo se vienen realizando estos procesos y procedimientos, mejorarlos, reforzarlos o bien, si fuera necesario, cambiarlos. Establecer el modelo de marco integrado de control interno para fortalecer los controles que se tengan implementados. Asegurarnos junto con el Comité de Ética, si es que se tuviera, o si no, impulsarlo, de que todo el personal del tribunal conozca, respete y haga valer el Código de Ética. Analizar y evaluar el plan anual de auditoría que se tenga para el 2026. Fortalecer el micrositio que se tiene del órgano interno de control. Evaluar, analizar y o modificar los informes de auditoría. Por lo que pude ver en el micrositio, solo hay una auditoría a la Dirección de Archivo y 10 verificaciones patrimoniales en la actual administración. La auditoría actualmente a las áreas auditadas ayuda a las áreas auditadas a fortalecer sus controles, a cumplir sus metas y objetivos. Es por esto la importancia de tener un fuerte órgano interno de control y todo empieza desde el titular. Realizaré auditorías de cumplimiento a las licitaciones que estén apegadas a los reglamentos y disposiciones jurídicas. Se realizarían auditorías a la Dirección de Archivo
en donde su actuar esté conforme a la ley aplicable. Se realizarían auditorías de cumplimiento y desempeño a la Dirección General Administrativa, a sus áreas de recursos humanos, contabilidad, en donde se verifique que estén apegados a las normas y disposiciones de la CONACA. Me gustaría cerrar con un comentario. Desgraciadamente se tiene el pensamiento de que las contralorías en lo privado y los órganos internos de control en el ámbito público están al acecho de las personas, y creo que no es así, o no debería de ser así. Más bien están o deberían estar para mejorar los procesos y procedimientos bajo un control interno, ya que a nadie nos gusta que nos revisen nuestro trabajo o lo que realizamos, pero muchas veces es necesario, y más cuando tenemos mucho tiempo haciendo lo mismo, ya que podemos caer en vicios en los procesos. Y claro, si alguien faltara a las leyes o reglamentos, pues ahí se deberá actuar sobre la persona o personas que cometieran esta falta grave o no grave. Es cuanto. Muchas gracias. Le cedo el uso de la voz a mi compañera Alejandra Yadains. Muchas gracias, presidente. Y buenas tardes. Bienvenido al Congreso del Estado. Buenos días todavía. Gracias. Quisiera preguntarte qué mecanismos estarías dispuesto a implementar para prevenir actos o omisiones que pudieran constituir responsabilidades administrativas por parte de los servidores públicos del Tribunal de Justicia Administrativa. Bueno, pues lo está marcado en la Ley de Responsabilidades Administrativas, pues solamente apegarnos a las leyes, ¿no? Ahí bien están enmarcadas las faltas graves y no graves. Las faltas no graves pues se tienen que ver en el órgano interno de control, y las no graves pues ahí mismo se derivarían al tribunal. Gracias. Muchas gracias. Damos el uso de la voz a Arturo Ríos Bojor, que es del Comité de Participación Social. Adelante. Gracias. Bulmaro, ¿qué tal? Buen día. Buen día. Compartirte de manera muy breve, como sabes, parte de la evaluación que realizará el Comité de Participación Social respecto a la experiencia profesional y el contar con habilidades directivas por parte de las personas aspirantes registradas. Y en ese sentido, has comentado en tu experiencia, y se deriva también de tu expediente, que has tenido acercamiento en el manejo de equipos, lo has mencionado, has sido jefe de departamento, en ese sentido en el Ayuntamiento de Tlajomulco, lo mencionaste. Y bajo este contexto breve que te comparto, quisiéramos preguntarte si pudieras compartirnos un ejemplo en el que hayas tenido que tomar decisiones directivas que impactaron el rumbo de la organización u ente en el cual has participado, y qué factores consideraste para tomar esta decisión y cómo la comunicaste a tu equipo de trabajo. Ya nos compartiste un ejemplo hace rato con el tema de las matrices de indicadores, ¿no? De datos. Matrices de datos. Sí, matrices de datos. ¿Pudieras abordar sobre ese o pudieras contarnos uno adicional, por favor? Sí. Gracias. Gracias. Bueno, pues esa experiencia fue buena. Ahí cuando estábamos fiscalizando la matriz de datos, y veíamos que lo hacían de una manera pues mal antigua, ¿no? Porque lo hacían en Excel. Entonces vimos que la matriz de datos básicos era un poco repetitiva y tenía errores. Entonces yo en ese tiempo era especialista en fiscalización. Bueno, mi puesto era especialista en fiscalización. También, manejaba un grupo, y entre ellos nuestro director era el maestro Ricardo Palma, que era el director de esa área. Entonces le propusimos modificar esa matriz de datos, y en la cuenta pública, en la 2018, perdón, fue cuando se presenta ya por parte de la auditoría
la federación esos cambios. De hecho, el auditor especial era Isaac Rolansky, con el que tuvimos acercamiento para gestionar esos cambios. Muchísimas gracias, Álvaro. Sí. Éxito. Muchas gracias. Damos la bienvenida a nuestro compañero, el diputado Sergio Martín. Damos por terminada su participación, agradeciéndole su presentación y la oportunidad de conocer su proyecto para esta convocatoria. A nombre de la Comisión de Vigilancia, muchas gracias. Podrá consultar los acuerdos y determinaciones en el sitio de internet oficial de este Congreso y le deseamos el mayor de los éxitos. Muchas gracias. Gracias. Buenos días. Buenos días, sea bienvenida. Gracias. Comenzamos haciéndoles saber la dinámica de esta entrevista. Número 1, cada aspirante contará con 5 minutos para exponer su trayectoria, propuestas y visión respecto al cargo. Número 2, a continuación, las y los integrantes de la comisión o diputados participantes podrán formular preguntas hasta por 2 minutos a las que el aspirante deberá responder de forma directa y concreta. Número 3, posteriormente, la persona representante del Comité de Participación Social formulará preguntas hasta por 2 minutos a las que el aspirante responderá, por lo cual preguntarle si tiene alguna duda. Ninguna. Siendo así, damos la bienvenida a la ciudadana Rosalba Gaitán Padilla, quien agradecemos su interés por participar en este proceso. Le recordamos que contará hasta con 5 minutos para su exposición inicial. Puede comenzar. Hola, buen día. Considero que soy idónea en el cargo porque soy una persona con una ética bien definida. Tengo 27 años en el servicio público, todos los años en el Tribunal de Justicia Administrativa, y a través de estos 27 años he desarrollado diversas actividades que guardan relación con las que en la actualidad realiza el órgano interno de control. Antes de la implementación de los órganos internos de control, yo era la encargada de recibir las declaraciones patrimoniales de todos los servidores públicos del tribunal. Hacía el resguardo, listados, y también elaboraba oficios para las personas que no las rendían. También en diversos años he integrado el Comité de Adquisiciones del Tribunal de Justicia Administrativa y sé de primera mano cuál es el papel que juega el órgano interno de control en los procedimientos de licitación del tribunal. También antes de la reforma, en términos de la Ley Orgánica del Poder Judicial, yo llevaba todos los procedimientos de responsabilidades de los servidores públicos hasta ponerlos en estado de resolución. Y en la actualidad, mi día a día guarda relación con las responsabilidades porque se me asignó la tarea de recibir y turnar todas las faltas graves que presentan los órganos internos de control de los municipios, de la Contraloría y de la Auditoría Superior. Y no nada más eso, también turno las reclamaciones y las apelaciones que las salas unitarias mandan a sala superior. Y también tramito los amparos que se promueven, que las partes promueven en contra de esas resoluciones. Entonces, tengo conocimiento de cómo se resuelve en un órgano interno, tengo conocimiento de cómo resuelven las salas unitarias, tengo conocimiento de cómo se resuelve en segunda instancia y cómo resuelven los tribunales federales. Entonces, considero que tengo conocimiento para poder aportar mucho en el área de responsabilidades del órgano interno de control. Ahora, respecto de la visión que nos hicieron realizar del diagnóstico al área del órgano interno de control del tribunal, a la hora de revisar sus informes anuales, visualicé que la mayoría de las quejas que se presentan, el 90%, para ser exacta, un 90%, son por atraso procesal o por maltrato. Entonces, mi primera propuesta que yo haría es capacitar al personal, hacerle saber
que debe cumplir con el código de ética establecido y que su misión principal es dar un buen servicio al litigante, porque puedes tener mucho atraso en la sala, pero si tú das un buen trato al litigante, se va conforme con el buen trato y con una fecha probable de acuerdo. Y esto evitaría que él se vaya molesto y que ponga la queja ante el órgano interno. Eso considero que bajaría el número de quejas, que es el quehacer más que tiene el órgano interno de control. Otra de las propuestas que tengo también y que analicé en los informes anuales es que solo han realizado 2 auditorías, una en 2020 y una en 2022, una al área de archivos y otra al área de contabilidad. Entonces, otra de las propuestas que tengo también es realizar mi calendario de auditorías y realizar mínimo 2 al año, una en cumplimiento y una también en una financiera. Otra de las propuestas que tengo también es no nada más capacitar al personal, sino también capacitar a la ciudadanía a que participe en todos los procedimientos que lleva el tribunal. En los procedimientos de licitación, como un inspector, como un vigilante social, que vea que se cumplan con los procedimientos establecidos en ley para que se lleve a cabo una buena licitación. Y también como ciudadano, capacitarlo para que sepa qué tipo de responsabilidades puede imputar al ciudadano y cómo llevarlos. No nada más decirle qué, sino también decirle cómo. Y una última propuesta también sería el llevar los procedimientos de responsabilidad conforme a derecho, aplicando la paridad de género, si es que se da el caso, y también haciendo las denuncias correspondientes a la Fiscalía Anticorrupción cuando se tipifiquen en los delitos que están en el Código Penal. Esas serían mis propuestas. Muchas gracias. Abrimos ahora el espacio para intervenciones. Le cedo el uso de la voz al diputado Sergio Martín Castellanos. Muy buen día. Buenos días. Gusto saludarla. Gusto saludarlo. ¿Cómo está? Bien, gracias. Tranquila. Tranquila. Perfecto. Mire, mi pregunta es, ¿qué acciones tomaría en caso de detectar riesgos de corrupción para evitar que esto se consuma? ¿Y qué haría para cambiar este órgano interno para que funcionara mejor? Y ese contacto que nos dice con la ciudadanía, ¿cómo lo llevaría a cabo? Mira, como lo dije desde un principio, soy una persona con una ética bien definida y creo que el ejemplo comienza con la cabeza. ¿Sí? También, pero considero que el órgano interno del tribunal no debe ser inquisitorio, al contrario. Una de las actividades principales del órgano interno de control es evitar que el servidor público cometa faltas administrativas y actos de corrupción. Por eso considero que la capacitación es muy importante para ellos, que sepan cuáles son las consecuencias que van a tener si cometen faltas administrativas y actos de corrupción. Y por lo que vea la sociedad, considero que muchas de las personas que acuden al tribunal tienen conocimientos para entablar una denuncia, pero muchos ciudadanos no lo tienen. Entonces es como acercar a esas personas al OIC y decirles cuáles actos son los que pueden impugnar y de qué manera. Ese sería mi compromiso. Muchas gracias. Nada. Gracias. Cedo el uso de la voz a Mónica Lisset Ruiz, del Comité de Participación Social. Muchas gracias. Mi pregunta va respecto a que si usted llegara a ser titular del órgano interno de control del tribunal, me gustaría que pensara en una situación ante la cual enfrentara resistencia institucional o algún desacuerdo dentro de su equipo de trabajo. ¿Cómo lograría construir el consenso o avanzar a pesar de esas resistencias que
suelen ser comunes, sobre todo en el actuar de los órganos internos de control? Bueno, yo lo que trataría es de que bajaran los actos de arbitrariedad, porque hay salas que ponen actos discrecionales, como por ejemplo ponen horarios. La ley te establece un horario de servicio y ellos ponen horarios para revisar expedientes, para entregar copias. Ponen horarios que no están establecidos en ley, entonces es un acto discrecional que yo considero que se debe erradicar y que claro que va a constituir un conflicto con el titular de la sala, pero creo que la prioridad es darle un buen servicio al usuario, al litigante, y creo que en base a estas prácticas se puede llegar a un buen resultado. Nada. Muchas gracias. Damos por terminada su participación, agradeciéndole su presentación y la oportunidad de conocer su proyecto para esta convocatoria. A nombre de la Comisión de Vigilancia, muchas gracias. Podrá consultar los acuerdos y determinaciones en el sitio de internet oficial de este Congreso y le deseamos el mayor de los éxitos. Muchas gracias. Con permiso. Gracias. Buenos días, bienvenida. Gracias. Comenzamos haciéndoles saber la dinámica de la entrevista. Número 1, cada aspirante contará con 5 minutos para exponer su trayectoria, propuestas y visión respecto al cargo. Número 2, a continuación las y los integrantes de la comisión o diputados participantes podrán formular preguntas hasta por 2 minutos a las que el aspirante deberá responder de forma directa y concreta. Número 3, posteriormente la persona representante del Comité de Participación Social formulará preguntas hasta por 2 minutos a las que el aspirante responderá. Para lo cual preguntarle si tiene alguna duda. No, ninguna. Siendo así, damos la bienvenida a la ciudadana María Marisela Tejeda Cortés, quien agradecemos su interés por participar en este proceso. Le recordamos que contará con hasta 5 minutos para su exposición. Puede comenzar. Gracias. Buenos días, señoras diputadas, señores diputados y a toda la gente que nos acompaña. Bueno, mi nombre es Marisela Tejeda. Mi plan de trabajo se establece a través de una hoja de una ruta estratégica diseñada con base a mi desempeño en el servicio profesional de carrera de más de 20 años en el propio tribunal en funciones jurisdiccionales. Fueron tomados bases empíricas, las carencias evidentes y está orientado y diseñado a través de los Objetivos de Desarrollo Sustentable Agenda 2030.16 de paz, justicia e instituciones sólidas. También se encuentra alineado con la agenda del Plan Estatal de Gobernanza y Desarrollo de Jalisco 2430, en donde sus principios rectores establece que tenemos que abocarnos a un Estado abierto, garantizar la rendición de cuentas, establecer métricas medibles para combatir la corrupción y mejorar la capacidad institucional a través de la capacitación. Todo esto hacia la gobernanza confiable y el Estado de Derecho. Para poder realizar el trabajo, estudié el estado del arte nacional e hice una investigación introspectiva del propio ente al que pertenezco hoy en día y por el cual se está contendiendo al órgano interno, y encontré muchas coincidencias, no todas buenas, pero más allá de verlas como fallas, veo como nichos de oportunidad donde podemos crecer, porque debemos recordar que el OIC apenas lleva 2 administraciones, 2018 a la fecha, y es pues relativamente nueva. Dentro de las cosas no tan favorables es la baja incidencia de sanciones o la eficacia terminal en los procedimientos. Tenemos apenas el 20% resueltos. Esta incidencia es nacional, de acuerdo a al Sistema Nacional Anticorrupción, y estatal también adolecemos en este sentido, y el órgano interno del tribunal no es la excepción.
Otra de las deficiencias que encontramos es la falta programática de unas auditorías forenses efectivas para control del gasto y compras, que es una parte fundamental de la función del OIC. Otra de las cuestiones que también inciden es la falta de gobierno abierto y transparencia y publicidad de datos. Nuestro portal es incipiente, tiene muchas fuentes de qué trabajar, pero no contamos con una interactividad, ni una gobernanza abierta, ni una transparencia completa, ni una agenda de trabajo programática verificable. Lo que sí encontré de incidencia buena es que la declaración patrimonial ha ido evolucionando y a 2024 llegamos al 100% de los servidores públicos del tribunal rindiendo su declaración, todos en tiempo. El seguimiento solo fueron 4 como evolución de este partido. Estas coincidencias y estas incidencias no tan buenas, pero que nos dan mucha oportunidad de campo de trabajo, es que me dieron la oportunidad de desarrollar mis 5 ejes de rectores de mi trabajo. La primera, por supuesto, es la de responsabilidad en los procesos confiables, pero con eficacia terminal y con perspectiva de género, grupos vulnerables y protección a garantías de las formalidades del proceso. ¿Por qué? Porque de mi propia experiencia al llevar faltas graves en calidad de autoridad sustanciadora, equiparable, porque yo ejerzo la función jurisdiccional y resolutora, pues encontré que en muchas faltas graves inciden. Al principio de mi carrera yo soy netamente administrativa, yo decía, ¿qué tiene que ver la paridad de género en el derecho administrativo o con los números? Hablamos de fiscal o revisor de cuentas públicas, que también nos toca. Pues cuando me toca ver faltas graves, sí. Y si no tenemos la capacitación, en ese momento cursaba el doctorado, gracias a Dios, porque el caso específico que les acompañé como comprobante de mi idoneidad me dio las herramientas necesarias para poder ver con otros lentes, con unos lentes violetas, la necesidad del caso. Porque tenía todos los ejes transversales de violencia, este caso, género, niñez, era una persona institucionalizada y además con una comprensión un poco disminuida. Entonces esto nos dio la oportunidad a mi titular y a mí de poder impartir una justicia integral, como lo marcan los estándares internacionales, y hasta pudimos lograr, creo que es la única, una sentencia de lectura fácil para que pudiera ser comprendida por en este caso, por la víctima. Y estamos hablando de una falta grave. Tenemos reportadas en el órgano interno 34 asuntos de responsabilidades administrativas para el 2024. Solo se han resuelto 7. 4 absolutorias y 7 con sanciones no graves. O sea que tenemos el 15% de efectividad en las resoluciones. Y estas 3 últimas todavía están sujetas a revisión. De las quejas presentadas logramos tener una cultura cívica avante, porque al 2020 tenemos 24 y el 2024 tenemos 109. Sin embargo, solo se resolvieron 44. 4 absteniéndose de instaurar procedimiento y las otras 4 se iniciaron los informes de presunta responsabilidad. O sea que tenemos más del 50% de casos sin resolver. Esto nos implica que con la capacitación, la experiencia, la expertise y el acompañamiento institucional de gente especializada, peritos, auditores, podemos lograr el primer eje de trabajo, que es desahogar procedimientos de responsabilidad. Mi métrica es a 6 meses para hacer toda la cuantificación y que no pasen más de un año, porque el siguiente rango es que están durando más de 2 a 3 años en resolverse, desde que inicia el IPRA hasta que se resuelve. Esto no es posible. Entonces tenemos que romper con esos estándares. La capacitación es súper importante, porque si no tenemos estos conocimientos básicos necesarios de auditoría, de cuentas públicas, de responsabilidad, pero con la protección cautelar de todos estos derechos humanos, pues no podemos avanzar en los procesos. También la rendición de cuentas, y me interesa mucho y hacer un gobierno abierto para llevar a la confiabilidad. Un órgano interno tiene que velar por la confiabilidad de la institución a la que está vigilando. Esto nos da a la ciudadanía la participación directa con su órgano interno, y esta interactividad hace posible que logremos esto. ¿Cómo se logra? Bueno, tenemos desarrolladores en el tribunal de los propios in-house procesos de software que nos ayudaría a aventajar el
micrositio para llevar los procesos a línea, como hoy se hacen en los juicios en línea de los contenciosos administrativos, que ya tenemos más del 70%. Podríamos llevar las responsabilidades y las quejas a este nivel para poder permear hacia el interior del Estado y que sea de fácil acceso a la ciudadanía. Un portal interactivo nos llevaría también a una asistencia virtual de acompañamiento de procesos de cómo se presentan las quejas, qué tengo que presentar, quién me puede asistir, una asesoría constante virtual y presencial para el acompañamiento. Un buen ejemplo de este tipo de portales es Mirada Pública, que desarrolló el Ayuntamiento de Guadalajara el ejercicio anterior, y ellos hicieron algo muy visual para la ciudadanía. Identificaron con fotografías a sus inspectores, empezaron con inspectores para que la gente pudiera identificar a quién era su personaje que quería presentar una queja, una denuncia, porque pues finalmente llegan, no sé, al tianguis y dice, pues un señor bajito, pues hay 10, ¿no? Y este portal interactivo de Guadalajara es súper atractivo y visual y de fácil acceso. La Corte también cuenta con una asistencia virtual constantemente donde te dice, presenta tu queja, yo te ayudo, ¿qué necesitas? Estas herramientas de la tecnología son las que nos acercan a la ciudadanía. Hoy todos tienen un teléfono, no tienen un libro. Entonces, los ciudadanos jóvenes son los que nos interesa migrar y que se adentren a esta cultura cívica de la denuncia. Gracias. Muchas gracias. Abrimos ahora el espacio para intervenciones. Le cedo el uso de la voz a mi compañera, la diputada Alejandra Yadainz. Me pidió Sergio que cambiemos porque se tiene que ir. Para que se ahorren menos. ¿Cómo está? Muy bien, gracias a Dios. Qué gusto saludarla. Mi pregunta es, ¿cómo asegura sus decisiones no se vean influenciadas o presionadas políticamente o jerárquicamente? ¿Y qué cambiaría para el beneficio de esta dependencia? Bueno, la primera es fácil. Yo soy una servidora pública de carrera, no pertenezco a ningún grupo político. El órgano interno es independiente y mi ética es, dijera mi padre, mi apellido no tiene precio. Eso es la mejor de mis garantías. Mi formación académica, mi formación estructural, amo mi institución, amo el servicio público y por eso, pues realmente tengo 27 años, estoy próxima a jubilarme, posiblemente, si Dios lo permite, pero digo 20 años porque jurisdiccionalmente tengo 20 años. Yo cuando estaba en cuarto semestre inicié en el tribunal, justo cuando se transformó al judicial. Muchas gracias. Y la segunda parte, ¿qué cambiaría? Híjoles, esta introspección me permitió ver que si bien es cierto, es una institución realmente joven, insisto, tenemos 2018 a la fecha, creo que sí se ha dejado de ser y sí hay muchas cosas por hacer, muchas. Inicialmente sí creo en la capacitación. Hoy mismo me acabo de inscribir a otro taller en la Corte de juzgar con perspectiva de género en materia administrativa. Estoy en constante capacitación y me interesaría mucho que todo el personal estuviera capacitado, que fuera profesional. Necesito un auditor, porque hay que hacer auditorías y compras, necesito un jurídico capacitado en materia de derechos humanos, género, necesito un auxiliar técnico. Les insisto, tenemos desarrolladores muy buenos en el tribunal y el desarrollo in-house permite que sea barato, que sea hecho a modo. Yo lo primero que haría, me sentaría con los informáticos para desarrollar el micrositio. Si el micrositio y los temas de interés del órgano interno llegan a la ciudadanía y a los usuarios de justicia, podemos obtener unos resultados más fiables, confiables y cercanos. Muy bien, muchas gracias. De nada. Muchas gracias. Le cedo el uso de la voz a Arturo Ríos Bojorquez del Comité de Participación Social. Muchas gracias, diputado. Voy a cambiar acá. Cuestiones operativas, Marisela, un segundo. Gracias. ¿Qué tal, Marisela? Marisela, buen día. Sí, buen día. Primero que todo, felicidades por inscribirse y por compartirnos su visión en
en la entrevista. De parte del Comité de Participación Social le comparto de manera muy rápida, como lo he hecho con las demás personas aspirantes registradas. El Comité de Participación Social evalúa un aspecto específico, que es la experiencia relacionada con el ejercicio del cargo y la disposición de habilidades directivas. Como usted sabe, un órgano interno de control tiene facultades previstas en algunas leyes, como la Ley General de Responsabilidades Administrativas, la Ley de Responsabilidades Políticas y Administrativas del Estado de Jalisco, la Ley de Compras Local, Ley de Entrega-Recepción, es autoridad en materia de fiscalización según la Ley de Fiscalización del Estado, etc. Pero para cumplir todo este tipo de atribuciones, específicamente la Ley de Responsabilidades Políticas y Administrativas prevé un catálogo de 13 atribuciones para la persona titular del órgano interno de control, quien realiza, a final de cuentas, actividades directivas porque conduce un equipo de trabajo, ¿sí? Bajo este contexto es de que quisiéramos preguntarle si pudiera describirnos una situación en la que haya tenido que liderar con un equipo para alcanzar objetivos estratégicos, por un lado, y por el otro, ¿cuál fue su papel? Es decir, ¿qué acciones implementó para coordinar a este equipo en el cumplimiento de objetivos estratégicos? Gracias. Gracias. Y agradezco tu pregunta. Agradezco tu pregunta porque uno de los ejes de evaluación establecen de 0 a 3, es una situación que me preocupa personalmente. Si perteneces a un OIC o no, ¿tienes 0 o 3? Dije, tengo 0, ¿no? Entonces tu pregunta me viene muy a modo. Dentro del tribunal y por competencia natural del tribunal, conocemos de materia de auditoría, revisamos cuentas públicas, revisamos compras, contratos. Antes de la reforma, toda la gama de responsabilidades administrativas de los servidores públicos. Hoy en día, ya lo comenté, llevamos todos los asuntos del SEA, faltas graves, inconformidades, faltas no graves en juicios contenciosos. Esto me permite conocer gran parte de la competencia del OIC de primera mano. Como parte integral del tribunal, formé parte del equipo interdisciplinario de archivo, colaboré en equipo, ahí sí como una integrante de un órgano colegiado en representación de la quinta sala por más de 2 años para hacer el catálogo de clasificación del archivo que generamos. Todos los días contestamos a la unidad de transparencia las peticiones que se nos generan y en caso de negarlas, clasificar la información y con esta la prueba de daño en caso de negarse. Esto nos da expertise en la materia de transparencia que hoy va a integrarse al OIC con la desaparición del Instituto de Transparencia. De igual manera, a lo largo de mi ejercicio he participado de manera integral, tanto como testigo como parte de entregar en procesos de entrega-recepción, que es otra de las partes fundamentales que ejerce el órgano interno. Y en este caso, voy a aterrizar tu pregunta, me ha tocado liderar salas acéfalas con asistencia de secretarios en funciones de magistrados para tanto recibir la sala que se quedaba acéfala en lo que se designaba un nuevo titular, como para posteriormente entregársela a un nuevo titular. Tanto a la que pertenezco como a otras áreas de mi propio tribunal, y me tocó liderar obviamente, en este caso, por ejemplo, el más reciente, el de la sexta, pues a todas esas personas que se quedaron sin titular para organizar todo un bagaje de 15,000 expedientes que inventariamos y coordinarlos para las diversas tareas y llegar a tiempo a hacer la entrega-recepción correspondiente. Y la recepción, porque primero me tocó recibirla con el secretario y a los 3 meses entregarla. Creo que para la entrega entregamos 12,000, 3,000 expedientes más logramos. Es uno de los ejemplos. Cuando estuve en pleno también tenía un equipo institucional que nos ayudaba a llevar a cabo las relatorías de plena, la relación de los asuntos, la votación, el registro y las asesorías correspondientes en sesiones. Marisela, muchísimas gracias. De nada, la agradecida soy yo. Muchas gracias. Damos por terminada su participación. Agradecemos su presentación y la oportunidad de conocer su proyecto para esta convocatoria. A nombre de la Comisión de Vigilancia, muchas gracias. Podrá consultar los acuerdos y determinaciones en el sitio de Internet oficial del Congreso del Estado. Deseamos el mejor de los éxitos y muchas gracias. Gracias, buen día.